Muy buenos días, mis compañeros. En esta oportunidad, mi grupo conformado por Álvaro Valdés, Antonio Barreto, Fernando Calderón y el que les habla, Leonardo Guerra, les vamos a hablar acerca de una noticia de intento de feminicidio que ocurrió en el Perú. Dictan prisión preventiva contra sujeto que atropelló con su mototaxi a expareja. Y pues, el caso elegido es un conflicto ético. Cada persona tiene que ser libre y que se le respete su vida. En este caso, el señor maltrataba a la afectada cuando estaba en una relación, le privaba su libertad y la acosaba. La joven no aguantó más y decidió terminar con él. Tras esta decisión, el señor optó con que la mejor opción para, entre comillas, vengarse sería atropellándola, casi matándola. Es un conflicto ético porque no respetaba los derechos de su expareja y ponía sus deseos por encima. Eso no debería pasar y se le debería sancionar a este delincuente. ¿Quiénes intervienen en esta situación y quiénes son los que se benefician y perjudican? ¿Cómo asume cada uno su responsabilidad? Consideramos que los principales autores de estos actos son los padres y el ambiente en el que se crían. El único que se beneficia de la situación es el agresor, ya que cumple con su objetivo que tiene con las víctimas, ya sea por los deseos que tiene con ella o por beneficio propio. Los perjudicados en el caso son varias personas, la víctima y los familiares de esta, que comienzan a presenciar el miedo con el temor de ser amenazados. Principalmente el agresor, según la ley, tiene que cumplir ciertos procesos judiciales en el cual se ve involucrado su libertad, ya que tendrá que pagar por el acto que cometió. ¿Cuál es la definición de ética? Según Adela Cortina, la ética, como lo define en su libro, es un concepto que se basa en tener una reflexión filosófica o un pensamiento que nos orienta para poder actuar de manera racional frente a un problema o conflicto. Este se basa en forjar un buen carácter conforme pasan las diversas experiencias, las cuales tiene que haber un buen oído ético para poder diferenciar entre las cosas buenas y malas. Tanto con nosotros como los demás, aumenta la probabilidad de ser felices y justos, al olvidar estimar los mejores valores y optar por ello para poder desenvolvernos dentro de un ambiente. También es un cambio que se da interiormente, nacido de la convicción interna de obrar hacia el bien, tanto como uno mismo y a la vez dentro de una sociedad. ¿Cuál es el conflicto ético coexistente en la realidad problemática? La libertad tanto del afectada como del delincuente. Según el artículo 2 de la Constitución Política del Perú de 1993, todas las personas son dignas de ser libres y que a sus vidas se les respeten. El señor al encerrarla le privó ese derecho y pues al ser hallado y encarcelado su propia libertad. A continuación, les presentaremos dos decisiones que podríamos asumir como equipo ante la problemática escogida. Ante todo lo visto, en primer lugar, nos comprometeremos a siempre respetar los derechos y valores de los que están en nuestro alrededor, independientemente de su raza, sexo, religión, entre muchas cualidades más. Y, en segundo lugar, cuando sea posible, haremos campañas de concientización dirigidas a personas de todas las edades, pero especialmente a los más jóvenes, ya que al ser el futuro del país, le debemos dejar en claro cómo se deben comportar ante la sociedad para poder romper las barreras sociales y prosperar como país. Valores, principios y virtudes que están presentes o ausentes en nuestro problema. Principalmente en este tipo de casos se aprecia que solo hubo libertad por parte del agresor, la libertad de poder hacer lo que quiera con su expareja. El libre albedrío sería mejor tomado, pero esta libertad fue mal usada porque cometió y no respetó los derechos, valores y virtudes de la víctima. Por consecuencia, actuó sin importarle sus actos, lo cual que significa que se sentó el principio de la conciencia. Faltó, según la idea de Sabater, la presencia de Pepe Grillo. A esto nos referimos porque no hubo un buen gusto o oído ético, porque el agresor, según sus creencias, vio que la mejor opción de vengarse de ella eh, era atropellándola y haciéndole daño tanto físico como psicológico. Ahora, por consecuencia de dicho acto, debe cumplir con el castigo correspondiente, que sería un proceso judicial que podría dejarle tras las rejas por el resto de su vida. Otra actitud que se presencia en este problema es el egoísmo, ya que el agresor, por intentar tener respeto ante las demás personas, incluido su expareja, era la de intentar quitarle la vida mediante un atropellamiento realizado en Vía María del Triunfo a la víctima. Lo cual, esto Sabater lo compara con antiguas
antiguas formas de gobierno, tanto el autoritarismo, que anteriormente los emperadores abusaban del poder que tenían ante sus súbditos, ganándose entre comillas el respeto de estos, a base de acciones que provocaba esto en los pobladores o en los mismos soldados el odio, ya que reflejado en esta noticia podemos apreciar que el agresor, por intentarse hacerse el machito, tuvo que concurrir hacia una actitud que no es nada ético, ya que se basó en sus propias creencias para poder beneficiarse a sí mismo. Aparte de todo esto, se ve que hace una buena formación del carácter, ya que según Adela Cortina, esto se puede basar según en las circunstancias en que se ha criado. Podemos inferir que el agresor no tuvo una buena educación por parte de sus padres, ya que se puede apreciar en la actualidad, ya que el pensamiento que tiene hace que se beneficie a sí mismo sin tener en cuenta el riesgo o las consecuencias que pueden tener ante la víctima. De esta manera culminamos con nuestra exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.